y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sábado de la primera semana de Adviento, ya estrenando nuestro tiempo de reflexión. Hoy celebramos también la memoria de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Ándele, a que no se sabía su apellido, pero fíjese que sí tenía su apellidito, ¿no? Es el mismo Juan Diego al que se le apareció la Virgen de Guadalupe. Quizá no estemos muy familiarizados con su apellido, pero de que tenía, lo tenía. La liturgia de la Iglesia nos invita a congregarnos hoy para juntos decirnos unos a otros con alegría: alabemos al Señor nuestro Dios. Saludamos también con gusto a Lorenzo, quien nos acompaña aquí en los controles como cada semana y hace que las cosas salgan como debe de ser. Aquí nos tiene bien checaditos. Y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Fabián, por favor. Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él se transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonia. Muéstrate como madre de todas las criaturas en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y pues damos paso a nuestro programa del día de hoy, Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero. Querida Isabela, quien no avanza retrocede, quien no crece y va adelante vuelve atrás. La primera nos la dice San Bernardo, el segundo pensamiento nos lo dice Santa Catalina de Siena. Es como cuando alguien va en un bote de remos y va arriba, y llega un momento en que los brazos se cansan y el que va remando deja de remar, y cualquiera cree que se queda ahí mismo, pero no es así, porque la corriente del agua empieza a regresar el bote mientras que el remo reposa, ¿no? Cuesta recuperar después lo retrocedido. Así es la vida espiritual, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querida Isabela, alma que amas a Dios. Hay que convertirse un poquito día a día. De otra forma el alma no se estanca, retrocede, está peor. Ricardo Osada, en su libro Consejos para el Progreso Espiritual, nos dice que para progresar comparemos o nos vayamos comparando con 3 etapas de la vida, Isabela. Así que vamos a entrar a ellas, pues. La primera etapa son los principiantes o la niñez espiritual, o también se le llama infancia espiritual, pero no quise llamarle así porque se le puede confundir con la infancia que menciona Santa Teresita del Niño Jesús, que no es por ahí. Entonces, los principiantes o la niñez espiritual. Aquí están los recién convertidos. Pasaron del estado de pecado al estado de gracia. Y entonces sienten levitar y empiezan la vida nueva, andan sonrientes, apenas balbucean así una que otra expresión espiritual, algún que otro gloria a Dios y ese tipo de cosas, ¿no? Porque todo empezó con la llegada del Espíritu Santo al alma, con un encuentro personal con Jesús, perdónenme. Como quiera que haya sido. No tiene que ser un retiro de evangelización, por cierto. Yo nací en un retiro de evangelización, pero el Señor no se ajusta a esquemas humanos. Santa Teresa de Jesús nos decía, hay muchos caminos en este camino del Espíritu. Y bueno, no quiere decir pues que a todos se nos va a dar en un retiro de evangelización, y lo digo en serio, creo firmemente en ellos, pero no quiere decir que a todos se les va a dar así. No más que lo importante es que se pasa del estado de pecado al estado de gracia. Si estás en esta etapa de principiante o estamos en esta etapa de principiante, lo primero que conviene hacer, mi querida Isabela, es evitar el pecado y resistir la concupiscencia. La concupiscencia es esa debilidad que tenemos
esa tendencia a volver a pecar, ¿verdad? Reconoce pues que eres una parvulita, estás haciendo pininos espirituales, necesitas ser guiada por un buen padre espiritual de confianza y al cual es menester obedecerle. Por supuesto, mientras sean consejos de acuerdo a la sana doctrina de la fe. Discierne y pide al Espíritu Santo que te ayude a eso y que te ayude a conseguir un buen guía espiritual. Y lo vas a necesitar durante todas tus etapas. Dado que en esta etapa infantil tenemos más de lo humano que de lo divino, es indispensable guiarse siempre por los mandamientos, aunque parezca difícil de seguir. Tú acuérdate de Deuteronomio 30 que dice: estos mandamientos que yo te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya está en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Fíjate, ya desde entonces nos está diciendo eso el Señor en la Biblia, desde, 900 años antes de Cristo, no sé cuánto. Y el Nuevo Testamento nos dice, Colosenses 2:6, ustedes tengan por regla suprema a Cristo Jesús el Señor. Los detallitos, los mandamientos, 3, los mandamientos, practícalos y ten por regla suprema a Cristo Jesús. Mi querida Isabela, evita caer en la tentación de ese que a muchos les sucede. Es que ya me enfrié. Muchos lo dicen. Es porque no avanzaron. Dejaron de remar muy pronto. Regresaron a su vida anterior. ¿Sabes cuáles son los que ya están fríos? Los que están en la morgue. Entonces, si ya te enfriaste, ahí va diciendo para dónde vas. Tú permanece. Tú crece, Isabela, con una determinación determinada, como decía Santa Teresa de Jesús. Huye de la ocasión de pecado. Purifica tus sentidos externos, purifica tu memoria y tu imaginación. Despréndete de entretenimientos huecos, de la complacencia en logros personales, o sea, la vanidad, del materialismo y la sensualidad. Y deleítate en ese reglamento muy sencillito que decíamos, pues, 10 mandamientos y evangelio. No necesitas más. Dice 2 Timoteo 2, el atleta no recibirá la corona si no corre conforme al reglamento establecido. Ahí está tu reglamento. Por eso es esencial adquirir el hábito de leer la Biblia, mi querida Isabela. Cuando te sientas débil y una vez más estés por dejar de remar, por empezar a enfriarte, recuerda 2 Corintios 12:9. Te basta mi gracia. Hoy es que no puedo, Señor, que te basta mi gracia. Es que ya me cansé, que te basta mi gracia. Y levántate, mi querida Isabela, de nuevo. Levántate y regresa al camino. De otra manera, mira, ay, es que quiero crecer. No vas a crecer ni te desarrollarás espiritualmente. Si le quieres hacer de otra forma, no lo vas a hacer. Por eso Pablo decía, no pude hablarles como hombres espirituales, sino como hombres simples. Como a niños en la vida cristiana, les di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora. No, no más. Eso nos enseña Pablo. Pues que así somos, y nos quedamos como niñitos y nos queremos seguir tomando lechita. Y le quiere dar uno pues ya no digamos el sólido, ¿cómo le llaman? La papilla. La papilla, gracias. Pues tampoco la papilla, le echamos fuera. Siguen los sacramentos. Ahí en misa te alimentas del pan de la palabra y del pan bajado del cielo. Esa es la niñez espiritual. Ahora vamos a la adolescencia. Ya están granduloncillos. Aquí tomamos un segundo aire, Isabela. Aquí se nos da por hacer el bien y crece el alma al hacer el bien. Es un círculo virtuoso que se une a lo que fue la etapa previa. No es que dejes la etapa previa, es que sigues con eso, pero ahora entras en estos nuevos círculos virtuosos.
ya se tiene mejor coordinación, aquí se practican las virtudes, y Filipenses 4:8, como buen consejo, nos dice: ustedes tengan en cuenta todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de limpio, de amable, de elogiable, de virtuoso, de recomendable, y la paz, el Dios de la paz estará con ustedes. Aquí hay mucho de donde puedes escoger para crecer. Más que queremos crecer, siempre que alguien me enseñe que me van a dar un tema, no te esperes a que te vengan a dar un tema. Empieza a practicar las virtudes, Isabela, y lógralo. Para lograrlo, sabe bien que la proteína espiritual, la energía y la fuerza solo te las va a dar el Espíritu Santo. Dialoga con Él. Ahí está la oración. Eso, acercarse a la fuente es la oración, y la fuente es Él, el Espíritu Santo, y el turbo espiritual te lo da Él, y las virtudes las ejercitas tú. ¿Y cómo practicar las virtudes? Bueno, con ese practicar las virtudes, pues ya entraremos en el cómo ahorita, pero con ese practicar las virtudes, el adolescente espiritual empieza a entrar en lucha ascética. Que cuando yo leo eso digo, ¡ay! Me suena así como que me voy a flagelar o qué rollos. No. La palabra ascética se puede traducir como la palabra entrenamiento, así nos enseña Ricardo Sada. Cuando ya vi eso me entendí un poquito mejor y ya me puse más, como que más flojito. Lo podemos asociar con disciplina, ¿no? Poquito. Pero disciplina no la del castigo, sino disciplina la de hacer una y otra vez lo mismo. Sí. E ir mejorando cada vez. Algo así. Sí, como está la constancia como parte de las virtudes que practicas al estarte entrenando. Cuando tú te entrenas en un gimnasio o en un fútbol, cualquier deporte, o te entrenas porque dices, me gustaría aprender a pintar, vas a una escuela y empiezas a entrenarte y aprender cómo son los colores y cómo se hacen los colores y cómo se van plasmando. Te estás entrenando. ¿Quieres aprender a tocar un instrumento musical? Empiezas y decimos es ensayo o entrenamiento, las dos cosas. Pero y entonces ya empiezas un poquito la teoría y un poquito la práctica, y tienes que picarle a esta tecla para saber cuál es la tecla del do en el piano. ¿Sí me explico? Es el entrenamiento. Un profesional entonces no llega a ser profesional ni sobresale si no hay entrenamientos constantes. Ahí está la constancia, como decías, Katy. En ninguna ocupación se te va a dar. Podremos decir que alguien nació con el talento, pero se queda trunco si no ensaya. Ay, es que Messi tenía el talento desde que nació. Sí, es cierto, pero hasta los 8 años le quedó el talento. De ahí en adelante el hombre siguió entrenando, siguió jugando y siguió pegándole la pelota. Lo mismo es con aquellos que viven la santidad buscando un crecimiento. Así se llega a la adolescencia, aunque para eso haya dolores de crecimiento como cuando somos adolescentes, porque crecer siempre cuesta y a veces duele poquito y a veces te destantea. Busca ese escalón, mi querida Isabela, pidiendo al Señor un poco de luz. Practica las virtudes, haz vida a la palabra de Dios, y pasado un tiempo, solo Dios sabe cuánto tiempo, verás que tu oración mejora, verás que tu mente se concentra mejor en la oración y en la lectura y en todas las cosas relativas a lo espiritual. Por eso San Juan de la Cruz tenía ese poema de la noche oscura y decía, estando ya mi casa sosegada, porque la mente va apartándose de muchos ruidos que le distraen. Eres más libre de apegos y de desórdenes. Y sobre todo el Espíritu Santo viene a darte las virtudes infusas y sus 7 dones, que son las virtudes divinas dentro de tu corazón. Con eso entonces, ahora los frutos son frutos extraordinarios, porque ya el Espíritu Santo es el que obra en ti y a través de ti. Y Pablo también nos dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es caridad. Fíjese los frutos espirituales, pero ya estamos hablando de los sobrenaturales donde el Espíritu Santo está con todo. Caridad,
alegría y paz. Paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad. Mansedumbre y dominio de sí mismo. ¿Cuál de estos quiere, mi querida Isabela? Insisto, para disfrutar de ellos es menester esforzarte para dedicarle tiempo, para entrenar, para practicar, para crecer. Y entonces llegarás a la tercera etapa, el adulto espiritual, o la perfección, le llaman algunos, que es la madurez. Es perfección como, vaya, una manzana no es perfecta, pero llega un momento en su madurez que ya no puede dar nada mejor. Es cierto, la ves tú y dices no es perfecta, pero sabe, exquisita, deliciosa, es su punto de madurez, su punto de perfección. Es la vida en santidad, no quiere decir que no vayas a cometer errores. Ahí está el adulto espiritual, pues. El entrenamiento y la práctica, ¿qué generan? Generan la experiencia. A esto estamos llamados todos, mi querida Isabela. Este periodo se abre a muchas formas y grados. Es la etapa mística, en la que además de practicar la ley y las virtudes, como en las previas, sigues en eso, pero hay una cosa común en estos corazones. Ahora rige el amor entre Dios y el alma. Su forma de orar ya no es tanto hablar, ya no es tanto pensar, ahora es pasiva, es contemplativa. Te quedas en el helado, adorando al Señor en silencio. El adulto espiritual, bueno, eso no te lo digo porque lo he vivido, sino porque lo he leído, conste. Ando apenas en la primera etapa, investigándole a ver de qué se tratan las otras. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde? Y el adulto espiritual pues atiende preferentemente las 3 virtudes teologales, al tiempo que experimenta, nos dice Ricardo Sada también, dice que experimenta una más intensa actuación de los dones del Espíritu Santo. Esa alma busca constante su unión con Dios, y ahí es otra fumarola sabrosa, se le llama matrimonio espiritual. ¿Cómo, Luis, un matrimonio espiritual? ¿Cómo el alma está llamada a un matrimonio espiritual con el Señor? No hay tonalidades sexuales aquí, necesitamos quitarnos el morbo sexual. Vaya, la misma palabra de Dios lo dice. Oseas nos dice: la llevaré al desierto y allí le hablaré de amor. Yo te desposaré para siempre y nuestro matrimonio será santo y formal, fundado en el amor y la ternura, y tú serás para mí una esposa fiel, y así conocerás quién es Yahvé. Ese es en Oseas 2:16. Isaías 62, del 4 al 5 dice: como un joven se casa con una muchacha virgen, así el que te formó se casará contigo. Y como el esposo goza con su esposa, así harás las delicias de tu Dios. Ese sí es amor eterno, mi querida Isabela, para que veas. Y no le voy a entrar en más detalles porque esta etapa de veras es muy amplia, y porque además, si estás entendiendo de qué te hablo y ya estás ahí en esa etapa, pues no necesitas que te dé el tema. Más bien te invitamos a que nos des unos temas por acá. Conclusión. Hay un pescado que se llama salmón. El salmón joven habita en un río y luego baja al mar y ahí pasa su vida adulta en el mar. Pero cuando el salmón ya maduró lo suficiente, regresa del mar a su río de origen y se pone a nadar río arriba hasta llegar al inicio de ese río. Va a contracorriente, va librando peligro de osos, de cocodrilos, de humanos, de predadores que lo quieren comer, y sigue hasta llegar a donde nació. Y ahí empieza a desovar dando vida, y ahí mismo muere dando la vida, valga la redundancia. Ha llegado hasta ese punto para dar vida y para dar la vida. Así vive el alma enamorada de Dios. No te detengas donde estás, Isabela. Regresa a tu origen, porque de Dios venimos y a Dios vamos. Tú sigue río arriba en tu existencia espiritual como el salmón, con la esperanza profunda del momento final que nos anuncia Pablo y que nos comparte Pablo en 2 Timoteo 4. He combatido el buen combate,
he terminado mi carrera, siempre fiel a la fe, y ya me está preparada la corona de los santos, con que me premiará en aquel día el Señor. Sacramentos, Biblia, estudia, practícala. Conoce las virtudes cardinales, practícalas. Conoce las virtudes teologales, practícalas. Fiel a la fe, constante en la esperanza, firme en el amor, firme en seguir yendo a Dios y en el amar a Dios con todas las fuerzas de tu ser. Practicar, mi querido hermana Isabela, practicar es el verbo que nos llevamos el día de hoy. Esa es la clave. Avanza, sigue adelante, Isabela. Desarróllate hasta llegar plenamente a participar de la naturaleza divina, como dice la segunda de Pedro. Progresa, crece, y que Dios te siga llenando de bendiciones. Muy interesante el tema del crecimiento espiritual. Y sí creo que es algo importante que tenemos que estar revisando constantemente, porque cedemos a la tentación de quedarnos donde estamos y no crecer, estancarnos. Pero tú subiste la varita unas 2 rayitas más, porque no solamente se estanca, si no practica, se regresa a donde estaba. Y como dicen después por ahí, después la caída puede ser más abajo de donde estabas y ya no conviene. Así que si una vez ya le entró usted aquí a este crecimiento espiritual, no lo deje. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero pues Luis no me dejó minutos ni segundos para extenderme, para comentar. Pero yo sé que seguramente usted anotó estos 3 puntitos en su cuaderno bíblico. También puede ser cuaderno espiritual bíblico. Sí, espiritual bíblico, para seguir con este crecimiento. Por lo pronto vamos a un pequeño descanso, corte y regresamos. Bien, mis queridos hermanos, pues estamos regresando a su programa Palabra y Vida. Estábamos aquí medio dándole vuelta a algunas ideas. Ya Jorge se quedó levitando ahorita con sus comentarios aquí tras bambalinas. Pero bueno, mis queridos hermanos, vamos a lo que es el personaje bíblico, que Katy, como siempre, nos trae sus personajes con una bola de enseñanzas padrísimas. Adelante, Katy. Y preguntas. Además, exacto. Adelante. Lo mío es eso. Seguimos en nuestro programa y el día de hoy les voy a compartir el personaje de Sóstenes. El significado de este nombre quiere decir el de gran fortaleza o preservador de la fuerza. Otro nombre, por si quieren, andaban buscando algún nombre para algún bebé que vayan a nacer o que vayan a bautizar, ahí está una opción. Nomás asegúrese de que le pongan el acento correcto, porque no es lo mismo Sóstenes que Sostenes. Así es, sí. Por favor, ¿ok? Bueno, este personaje del día de hoy fue uno de los jefes de la sinagoga de Corinto, cuando se le acusó a Pablo delante de Galión, el aparente sucesor de Crispo, el soberano de la sinagoga de Corinto. Sóstenes se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en una de las cartas de Pablo. En Hechos 18:17 nos dice que Sóstenes es descrito como el gobernante de la sinagoga de Corinto, y en la primera de Corintios se menciona como un compañero cristiano y coenviador de la carta junto con el apóstol. El Pablo, que igualada. Le viste con mucha confianza. Sí, disculpen, es que ya nos llevamos de piquete de ombligo. Perdón. Es que estas horas de la mañana, mis criaturas y mis queridos compañeros ya todavía no me han despertando. Estos dos pasajes arrojan luz sobre la conversión de Sóstenes, de líder de una sinagoga judía, a un fiel seguidor de Cristo. Siguiendo la decisión de Galión, la Biblia registra un evento interesante.
Entonces, nos dice, entonces todos los griegos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero Galión no se dio cuenta de estas cosas. Esto lo encontramos en Hechos 18, 17. No está claro por qué los griegos apuntaron a Sóstenes en este caso. Algunos eruditos sugieren que pudo haber sido por ser un nuevo líder de la sinagoga que apoyó a Pablo, lo que lo llevó a los griegos a descargar ahora sí su ira contra él. O sea, por andar de amiguito, pues contra él se fue. ¿Sí? No es fácil seguir a Cristo, mis hermanos. Otro argumento pudo haber sido que era uno de los que se oponía a Pablo, y los griegos lo estaban castigando por no haber logrado procesar al apóstol. O sea, no, que le dicen, no hiciste bien tu chamba y no pudimos atrapar y procesar al apóstol. De una o de otra forma, Sóstenes quedó mal con su gente, por lo cual pudo ayudar para tomar la decisión de seguir la buena nueva. A pesar de la ambigüedad o comportamiento que rodea la vida de Sóstenes, el papel que hizo en Hechos, su aparición en Corintios confirma su eventual conversión al cristianismo. Pablo, llamado por ser el apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Eso nos confirma que llegó a ser un compañero de Pablo. Este pasaje establece a Sóstenes como un compañero creyente, colaborador cercano de Pablo, lo que probablemente nos indica que desempeñó un papel importante en la comunidad cristiana primitiva en Corinto. Así que eso es lo que conocemos de nuestro personaje. ¿Y qué lecciones podemos encontrar en la historia de Sóstenes? La vida y la transformación de nuestro personaje ofrece lecciones valiosas para los creyentes de hoy en día. Y aquí les voy a compartir nada más 3. La primera, el poder transformador del Evangelio. La conversión de nuestro personaje demuestra el impacto transformador del mensaje del Evangelio. Como líder de una comunidad judía, Sóstenes habría estado bien versado en las enseñanzas religiosas de su época. Las conocía, sabía de qué estaban hablando. Sin embargo, al encontrarse con el Evangelio, optó por seguir a Jesús y dedicar su vida a difundir el mensaje de Cristo. Esto sirve como un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que el Evangelio puede transformar incluso a los corazones más improbables. A veces decimos que nosotros nomás no, y esto nos puede ayudar a ir a nuestro crecimiento que nos decía Luis ahorita. El segundo punto, la importancia de la perseverancia frente a la oposición. Tanto Pablo como Sóstenes enfrentaron una oposición significativa en sus esfuerzos para compartir el Evangelio en Corinto. A pesar de los desafíos, se mantuvieron firmes en su misión, lo que finalmente produjo el crecimiento de una comunidad cristiana en esa ciudad. Esto destaca la importancia de perseverar en nuestros propios caminos de fe, ya que podemos encontrar dificultades y oposiciones al compartir nuestras creencias con los demás. Bastante difícil tenemos la chamba, mis queridos hermanos, pero hay que seguir adelante. Y el tercer historia o tercera lección que nos puede dejar la vida de Sóstenes es el valor de la unidad y la colaboración en la iglesia. La asociación de Sóstenes con Pablo subraya la importancia de la unidad y la colaboración dentro de la comunidad cristiana. Al trabajar juntos, pudieron fortalecer la iglesia de Corinto y así avanzar en el mensaje del Evangelio. Esto sirve también como un recordatorio para que nosotros sepamos que debemos buscar colaborar con otros creyentes y apoyándonos unos a otros en nuestra misión de compartir, de difundir el amor de Cristo.
Lo podemos hacer solos, pero si vamos junto con alguien, acompañados, va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más productivo. Por ¿Cómo? eso Jesús los mandó de dos en dos Así es. a Es que evangelizar. es mejor andar en conjunto con él. Como cristianos de hoy, podemos inspirarnos en la historia de nuestro personaje Sóstenes, reconociendo el poder del Evangelio para cambiar vidas y la importancia de perseverar en la unidad y la colaboración de nuestros propios caminos de fe. Aunque puede que no sea tan conocido como otras figuras bíblicas, la historia de Sóstenes sirve como un poderoso recordatorio de la gracia de Dios y el potencial de la transformación en nuestras vidas. Que nosotros, como Sóstenes, abracemos el mensaje transformador de Cristo y trabajemos juntos para difundir su amor por todo el mundo. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino también contribuimos para el crecimiento de nuestra iglesia. Así, mis queridos hermanos, que hay que preguntarnos cómo andamos en esa chamba de llevar y de compartir el Evangelio. Que es un ejemplo bellísimo del crecimiento espiritual, ¿no? Sí, estoy de acuerdo completamente. Fíjate, me llamó la atención esos, fueron 3 puntos, ¿no? Resumiendo eso. Uno, él conocía las escrituras y se apoyaba en las escrituras, eso es básico. Y luego se mantuvo firme en su misión. Y la tercera, supo encontrar una buena amistad con la cual crecer. Y a ¿El la director cual, que te referías? el director espiritual, nada menos que San Pablo. Ay, no más. O sea, Ay, no más, tuvo estaba buen- peor que yo. Tuvo buen Era su ojo. amigo íntimo. Ese sí era su amigo. Ese sí podía sí. decir el Pablo. El Pablo. Ándale, sí. Y además Pablo se apoyaba en él, quiere decir, de alguna manera Pablo también tuvo crecimiento espiritual gracias a las gentes de las que se rodeó. Claro. Exacto. Un buen líder se destaca por los líderes que escoge alrededor de él para crecer. Así es. Sí. Y aquí lo vemos en ellos dos. Y otra cosa es lo que decías de que podemos tener problemas. No, debemos de estar seguros que siendo seguidores de Cristo vamos a tener problemas. Va a haber oposición. Oposición clara. La profecía de Simeón en Lucas 2 sigue haciéndose realidad. Ajá. Este niño será señal de contradicción. Así es fácil. Sí, Para muchos, sí. Para muchos. Así que eso es lo que tenemos que soportar. Y eso fue lo que hizo Sóstenes. Sí, Así es. pues, se Pero- sostuvo. Es para eso te ayuda ya a andar en la madurez, ¿no? Ah, claro. Espiritual. Sí, O sea, es algo que todos podemos alcanzar. Nomás que algunos todavía estamos así de remolones donde, ay, qué agustito está aquí, mejor no me muevo. Como me llegó un mensaje durante la semana, caray, ya se acabó el tiempo de que no quiero hacer nada por el calor. Y llegó el tiempo de que no quiero hacer nada por el frío. Total, Estamos como Total los de la que- mochila azul, mijo, no nos Sí. divierten con nada. si no avanzas, se me quedó eso, ¿eh? Si no avanzas, Retrocedes. no es que te quedes ahí. Si no avanzas, Vas para atrás. retrocedes. Así que vamos a ver qué otro coscorrón para terminar el día nos va a dar Fabián. para que acabe de Sí, agarrar sí, forma para que esto. amarre este asunto. Para que Vámonos amarre. al magisterio de la iglesia. Adelante, Fabián. Bueno amigos, buenos días. Vamos a la segunda parte del capítulo 1, que es un sueño social, sentido comunitario. Y continuamos amigos con la segunda parte del capítulo 1 con el tema ¿sí? En el número 20, en el numeral 20, el Papa Francisco nos dice que para lograr un sentido comunitario, la lucha social implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana, y que es evidente que los pueblos originarios de la Amazonia tienen un fuerte sentido comunitario,
sin disminuir la importancia de la libertad personal. Porque en Amazonia son varios países, ¿sí? Y estaban muy juntos, pues, ¿verdad? ¿Sí? Unidos en eso, sí. Sí, ellos viven de ese modo: el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones, todo se comparte. Allá los espacios privados típicos de la modernidad son mínimos. En la Amazonia, la vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. ¿Cómo ven? Cosa que no ocurre en otros países, ¿o sí? No, pues aquí jalamos para el bien propio. ¿Cada quien para su lado? Sí, cada quien para su rancho. Sí. Dicen por ahí, cada quien, ¿qué? Jala agua para su molino. Sí. Sí. Pues el Papa Francisco nos dice que no hay lugar para la idea de individuo desligado de la comunidad o de su territorio, como se presenta en el Instrumentum Laboris. Esas relaciones humanas están impregnadas por la naturaleza que les rodea, porque ellos la sienten y perciben como una realidad que integra su sociedad y su cultura, como una prolongación de su cuerpo personal, familiar y grupal. Esto aumenta el efecto desintegrador del desarraigo que viven los indígenas que se ven obligados a emigrar a la ciudad, intentando sobrevivir incluso a veces indignamente en medio de los hábitos urbanos más individualistas y de un ambiente hostil. ¿Y cómo sanar tanto daño? Pregunta. ¿Cómo componer esas vidas desarraigadas? Pues frente a tal realidad, hay que valorar y acompañar todos los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos para conservar sus valores y ese estilo de vida e integrarse en los contextos nuevos sin perderlos, más bien ofreciéndolos como una contribución propia al bien común. En el numeral 22 nos dice que Cristo redimió al ser humano entero y quiere recomponer en cada uno su capacidad de relación con los otros. El Evangelio propone la caridad divina que brota del corazón de Cristo y que genera una búsqueda de justicia que es inseparablemente un canto de fraternidad y de solidaridad, un estímulo para la cultura del encuentro. Y viendo lo que los pueblos originarios han hecho sabiamente, una manera de vivir fraternalmente, también nos dice que esa forma de vivir de los pueblos originarios ha movido a los obispos del Ecuador a proponer un nuevo sistema social y cultural que privilegie las relaciones fraternas en un marco de reconocimiento y valorización de las diversas culturas y de los ecosistemas, capaz de oponerse a toda forma de discriminación y dominación entre los seres humanos, en las relaciones con las otras iglesias y comunidades eclesiales, unidas por el vínculo de un mismo bautismo, emprendiendo caminos de conocimiento mutuo y de compartir y construir una vida en común. Algo que ya se está haciendo junto a miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales, donde en sintonía con el magisterio del Concilio Vaticano II, surge el deseo de profundizar en el camino ecuménico. Una iglesia auténticamente sinodal no puede dejar de implicar a todos los que compartan el único bautismo. Pasa después a tocar el tema de las instituciones dañadas, mencionando que en Laudato Si se recordaba que si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad
tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana, de lo que todos estamos conscientes, creo yo, porque las relaciones humanas se desarrollan dentro de cada uno de los niveles sociales y que las regulan. Por tanto, todo lo que les dañe provoca efectos nocivos, como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia, como en algunos países que se rigen con un nivel institucional precario a costa del sufrimiento de las poblaciones. Y hay muchos países así, ¿verdad? Y continúa diciendo que Instrumentum Labori recoge muchas aportaciones de personas y grupos de la Amazonia que refieren que hay una cultura que envenena al Estado y sus instituciones, que se infiltra en todos los niveles sociales, incluso las comunidades indígenas. Un verdadero flagelo moral que da como resultado la pérdida de confianza en las instituciones y en sus representantes. ¿Cómo ven? Un verdadero... los pueblos amazónicos no son ajenos a la corrupción y se convierten en sus principales víctimas. Y tristemente no podemos excluir que miembros de la iglesia hayan sido parte de las redes de corrupción. A veces hasta el punto de aceptar guardar silencio a cambio de ayudas económicas para las obras eclesiales. Lo que ha llegado a proponer al sínodo solicitando que se preste una especial atención a la procedencia de donaciones u otras clases de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos. Y de aquí nace el siguiente sueño, de todo esto que nos dice el Papa nace el siguiente sueño que escucharemos en el próximo programa. Muy bien. Ahora sí que decía ahorita Fabiano, la corrupción, y decía Jorge, el siempre jalar agua para nuestro molino, hasta la iglesia aquí, nos vemos inmiscuidos en buscar nuestro beneficio, sin importar destruir, contaminar y ahora sí que envenenar, decía la palabra de la ganancia, envenenar todo lo que está a su alrededor. Así que hay que ponernos las pilas, mis queridos hermanos, y seguir tratando de ayudar en lo que podemos aquí en nuestro territorio, pues ayudar con estos sueños al Papa Francisco, empezando por nosotros. Ya, que fíjate que este sueño del Papa Francisco pues no es más que otra manera de plasmar el sueño de Cristo, ¿no? Sí. El plan de Dios. Uh-huh. Y curiosamente todo esto que nos dijo Fabián, todos estos pedacitos es la representación o deja de en claro en qué nivel espiritual andamos, porque el nivel espiritual se va a reflejar necesariamente y poderosamente en el nivel social. En el nivel social y en el nivel del cuidado de la naturaleza. También. El cuidado ecológico. Pues fíjate qué bonito, o sea, esta descripción dice, ellos tienen otra manera de vivir, claro, pues están en la selva, están en un medio en contacto con la creación que nosotros, por tanto tabique y cemento, hemos ido perdiendo ese contacto. Sí. Nosotros creamos nuestra propia jungla humana. Ellos viven en una jungla, pero se cuidan de eso que hay, de esos peligros naturales que hay, por eso se unen tanto. Y se ayudan. Entonces, para que se logre todo. Y el Papa bueno, por lo que nos platicas aquí, Fabián, el Papa está diciendo, sí hay que cuidar la naturaleza, pero aprendamos de cómo viven ellos y cuidemos de eso. También esa y aprendamos a cuidarnos nosotros también, a cuidarnos a ellos, cuidarnos nosotros, porque vamos todos. Porque en cuántas cuadras
de casas, ¿verdad? Sí. Existe que nadie conoce al vecino. Ah, sí. No, Nadie. las vecindades, o sea, ya el hecho de vivir en una colonia, en un fraccionamiento, lo que tú quieras, nos ha ido aislando mucho. Pero bueno, nos tenemos que ir, desgraciadamente. Yo sé que quieren comentar más, quieren participar más, los veo muy enjundiosos, Sí. Sí, claro. pero pues no, nos tenemos que ir, porque si no, aquí, ya saben quién, luego viene y nos da unos coscorrones ahí Está Lorenzo detrás con de él. la oreja. el buen Lorenzo, que aquí nos tiene trabajando horas extras. No es cierto. Nos vamos pues, les animamos a ser Ángeles de Radio Guadalupana. Y fíjese, usted todavía puede esta semana inscribirse en nuestro diplomado bíblico, que va a empezar el próximo enero, ¿sí? La oficina va a permanecer abierta desde hoy hasta el próximo 16 de diciembre, hasta el próximo sábado, en un horario de 4 a 7 de la tarde y de 9 a 1 hoy y el próximo sábado. Regresamos, la oficina cierra vacaciones y regresamos a la oficina el 8 de enero y el inicio de clases es el lunes 15 de enero. Hay que aprovechar esta oportunidad, mis queridos hermanos. No todas las diócesis tienen un espacio de formación como este, ¿verdad? Y me refiero no solamente al Instituto Bíblico, del cual nosotros somos representantes. No, tiene usted el Instituto Bíblico, tiene el Instituto Diocesano de Teología para Seglares, tiene la formación del Somelí, de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. O sea, ahora sí que el que no quiere Avanzar. saber, pues, Ni arrastrándolo lo hace. ¿verdad? Entonces, anótese, está también, hay un curso de filosofía también para que le ayude o sea, la diócesis es riquísima en esto y pues hay que aprovechar. Por lo pronto, Luis nos va a hacer favor de marcarnos el camino de hoy. Por favor, Luis. Claro que sí, Jorge, gracias. Es el camino 541. Está muy Está muy fuerte, cerquita, sí. está muy de cerquita con lo que vimos. Y dice, hay una urbanidad de la piedad, apréndela. Dan pena esas personas piadosas que no saben asistir a misa, aunque oigan la voz a diario, ni santiguarse, hacen unos garabatos ahí más raros que nada, llenos de precipitación, ni hincar la rodilla ante el sagrario. Sus genuflexiones medio ridículas parecen una burla. No saben inclinar reverentemente la cabeza ante una imagen de nuestro Señor Jesucristo o de nuestra Santísima Virgen María. Hay una urbanidad de la piedad, apréndela. Lo que vayas a hacer, Hagámoslo bien. hazlo bien. Híjole. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que la información del día de hoy haya sido de utilidad, sobre todo para su crecimiento en la santidad, a esa santidad que aspiramos todos y que es necesaria para poder pues llegar ahí con el Señor San Pedro y decirle, pues aquí está mi carnet, son pocas mis obras, pero con mucho cariño, pero sí las Bien hice. hecho, bien Hice hecho. la tarea, Pero bien me hecho. esforcé. Hice poco, pero lo hice bien. Pero me esforcé. Me esforcé. Bueno, pues compartimos micrófonos el día de hoy. Fabián. Katy. Luis, Y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.